Dile adiós a la ansiedad, un programa producido y dirigido por Tatiana López, experta en sanación emocional y espiritual, porque todos queremos vivir en paz. Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Dile adiós a la ansiedad. Soy Tatiana López, mentora y terapeuta holística, estudiosa de la conducta humana desde hace más de 15 años y experta en reprogramación emocional, mental y espiritual. En este espacio te guiaré por el camino para superar la ansiedad causada por la pérdida de un ser querido sin pastillas ni citas interminables con el psicólogo. Quédate conmigo porque voy a ayudarte a recuperar tu tranquilidad para que vuelvas a ser tú, retomes tu vida y conviertas tu experiencia dolorosa en una oportunidad de aprendizaje que te convertirá en tu mejor versión y te permitirá vivir en plenitud emocional, porque todos queremos vivir en paz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido una vez más a la emisión del día de hoy. Recuerda que todo es posible para el que cree y tú también puedes decirle adiós a la ansiedad. Es el momento de recuperar tu paz, retomar tu vida y vivir en plenitud emocional. En la emisión anterior empezamos a conocer tu cuerpo psíquico, esa mente inconsciente tan poderosa que es la que gobierna tu vida. Y te conté toda la información que tienes en ella. No somos conscientes de todo lo que guardamos dentro, porque cuando nos damos la oportunidad de observarnos y buscar en ese inconsciente todo lo que hemos vivido y de qué manera eso nos afectó, encontramos la clave para resolver nuestros problemas. En esta mente inconsciente están guardadas todas nuestras creencias. Desde que somos pequeñitos, empezamos a aprender del entorno y hacemos nuestras las creencias de esas personas que tenemos a nuestro alrededor, las creencias de esas personas que escuchamos. Grabamos esa información y de esa manera empezamos a vivir nuestra vida. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que cuando eras pequeñito, tu mamá te dijo que tú eras malo para las matemáticas porque sacaste una mala nota en la escuela. Tú grabaste esa creencia de tu mamá, que tú eras malo para las matemáticas. Sigues creciendo y cada vez que tú tienes que hacer un examen de matemáticas, esa creencia baja tu nivel de concentración, hace que te sientas preocupado y por más que estudias, a veces el momento que estás frente al examen, te olvidaste de cómo tenías que resolver ese problema. Esa situación fortalece esa creencia que grabaron en tu mente y tú dices, es verdad, yo soy malo para las matemáticas, mi mamá tenía razón. Así es como vamos fortaleciendo nuestras creencias. Cuando nos enfrentamos a una situación que no nos sale bien y tenemos una creencia relacionada, estamos reafirmando esa creencia. Si yo me repito todos los días que a mí me cuesta mucho quedarme dormido, que yo padezco de insomnio, estás haciendo que te pase eso precisamente. Si tú piensas que te cuesta quedarte dormido cada vez que vas a la cama para descansar, tu inconsciente va a decir, me cuesta quedarme dormido. Entonces, no te duermes fácilmente. Y reiteras tu creencia, ¿no? Porque dices, sí, definitivamente yo no puedo dormir fácilmente. Y no nos damos cuenta de que esas creencias nos limitan muchísimo. Y quiero invitarte el día de hoy a que busques en tu mente qué creencias tienes sobre la ansiedad. Probablemente cuando empezaste a sentir esos síntomas y te asustaste la primera vez por la taquicardia, pensaste que te podías morir, que tu corazón estaba fallando y fuiste al médico para hacerte los análisis,
y el médico te dijo, no, sus exámenes están perfectos, usted lo que tiene es ansiedad. ¿Qué creencias tenías tú ya en tu mente sobre la ansiedad? Analiza a profundidad esto porque eso te va a dar una pauta para que entiendas cómo interpretaste tú ese diagnóstico del médico. Si yo tenía una tía que todo el tiempo sufría de ataques de pánico, que tenía ansiedad, y yo era pequeño y yo veía cómo ella se ponía y yo me asustaba porque era una niña. Y luego la familia se enteró pues que la tía sufría de ansiedad y que la ansiedad es una situación mental complicada. Pobrecita la tía, nunca puede estar tranquila, siempre está alterada, no puede salir de la casa. Y tú fuiste grabando eso, entonces tú crees que la ansiedad es un limitante para salir de tu casa y es una condición que hace que siempre estés triste, nervioso, preocupado, te sientas muy mal. Pero vamos a poner ahora otro escenario. Supongamos que empezó a sufrir ansiedad tu mamá, pero como tu mamá tenía que atender a sus hijos, tenía que ir a trabajar y era una mujer alegre, que le gustaba poner música, bailaba, cantaba, y le dijeron que eso que estaba padeciendo era ansiedad. Y ella fue tal vez al psicólogo, se leyó unos libros y superó su problema de ansiedad. Entonces tú aprendiste cuando eras niño que la ansiedad es una condición temporal que puede afectar a las personas, pero de la que se puede salir, porque tu mamá se puso mal un tiempo, estuvo unos meses, algo así con esa ansiedad, y después tu mamá superó eso y siguió con su vida normal. Entonces tú grabaste en tu cuerpo psíquico que la ansiedad es una situación temporal que tiene solución. Cuando tú vives la experiencia y empiezas a sentir esa ansiedad, la manera como tú asimiles eso va a estar directamente influenciada por esas creencias que tú tienes en tu mente. Lamentablemente, no tenemos mucha conciencia de la importancia de este cuerpo nuestro, de este cuerpo psíquico, de nuestra mente inconsciente. Es en los últimos años que hemos empezado a profundizar y a estudiar, incluso la ciencia ha empezado a dar respaldo a ciertas teorías, ideas, creencias que ya, qué sé yo, 50 años atrás se empezaron a estudiar sobre la mente. Pero no es un tema sobre el que se socialice mucho, no es un tema que tengamos conciencia en nuestro día a día. Ya te había comentado antes, cuando estudiamos nuestro cuerpo energético, que en los últimos años también se dio importancia y valor a las emociones. Antes no podíamos sentir emociones, somos seres emocionales y experimentamos toda una enorme gama de emociones, pero no nos permitían sentir esas emociones. De igual manera, no tenemos información sobre esas grabaciones inconscientes. Y los papás muchas veces hacen unas bromas, entre comillas, que están grabando información errónea en los niños. Y se ríen y es chistoso. Ah, es que tú eres tonto. Ja, 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 ja. Sí, yo soy tonto. La mente inconsciente no distingue entre lo que es broma y es real. Tampoco distingue entre lo que tú imaginas, si lo que tú imaginas y lo que estás sintiendo es verdad o es mentira. Entonces, si contigo bromeaban de niño, de que eres tonto, que eres lento, que no vas a poder hacer algo, incluso hay papás que emiten estas expresiones negativas con el propósito de incentivar, porque tú les preguntas y dicen, es que le dije a mi hijo que nunca iba a lograr hacer eso. Y cuando les preguntas, ¿por qué le dijiste eso? Estás anulando al niño, estás quitándole todo su valor. Ese niño está grabando que él no es capaz.
y eso va a marcar muchas cosas en su vida. Hay gente que no cree porque piensa que solo es una idea y que esa idea no te va a afectar. Y lo hemos comprobado ya. La ciencia ha comprobado la influencia que ejercen esas creencias, esas ideas que tú tienes guardadas en tu mente. A partir de esas creencias, tú tienes un diálogo contigo, tienes una conversación contigo todo el tiempo, una conversación silenciosa. Y si grabaron en tu mente que tú no vas a poder lograr, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Si te dijeron que tú nunca vas a poder tocar la guitarra, puedes ir tú a cursos para aprender a tocar guitarra. Puedes avanzar un poco, pero siempre te vas a estancar. Porque tu inconsciente está diciendo, no, tú no eres bueno, tú no puedes, no te permite avanzar en cierto sentido. Y así como te invito a que busques en tu interior qué creencias, qué ideas, qué recuerdos tienes tú respecto a la ansiedad, cuando hay un área de tu vida en la que no avanzas, por más que te esfuerzas, haz lo mismo. Busca qué pasó. Hay eventos que son muy dolorosos y nosotros los recordamos, ¿sí? Y te voy a contar unas experiencias de personas de las que tuve la oportunidad de ayudar para que tengas una idea clara de cuánto afecta todas estas grabaciones que tenemos y cómo esas creencias marcan nuestra vida. Una chica tenía una hermana mayor. Su hermana era más creativa para dibujar y para pintar. Ella siempre decía, yo no soy buena para dibujar, yo no sé dibujar. Y en el momento que trabajamos, ¿dónde estaba ese bloqueo de que ella no era buena para dibujar? Ni siquiera empezamos trabajando eso, no recuerdo bien ya porque es hace muchos años. Pero el momento en el que empezamos a buscar en su mente inconsciente, en su cuerpo psíquico, ella trae a su mente el recuerdo y están en la escuela, son pequeñas, su hermana mayor le lleva 3 años de diferencia, y ella relata cómo las 2 niñas llegan en el mismo bus del colegio, estaban en el mismo colegio, y le entregan a la mamá la tarjeta de regalo por el Día de la Madre, esa tarjetita que hacemos los niños cuando estamos en la escuela. Y ella dice, mi mamá nos dice a las 2 que gracias y que están muy lindas. Pero yo vi en la expresión de mi mamá, puedo ver que le gusta más la tarjeta de mi hermana, porque tiene más detalle. Su hermana, claro, era muy buena para dibujar y era más creativa, sí. Pero miren, su mamá no dijo nada, pero los niños y los adultos somos capaces de percibir más allá de las palabras. Y respecto a eso, yo siempre digo que subestiman demasiado a los niños. Piensan que porque son chiquitos no se dan cuenta, que no oyen, que no entienden, que no les afecta, que se van a olvidar. Y no es así. Se olvidan en su mente lógica, consciente, pero no se olvida en el inconsciente. Ese pequeño detalle, y digo pequeño detalle porque en realidad la mamá fue cuidadosa. La mamá alabó a las 2 niñas, agradeció a las 2 niñas. Y solamente esa diferencia en la expresión al mirar la tarjeta que estaba más adornada, le vamos a decir, lastimó a la niña, lastimó la sensibilidad de la otra niña y ella grabó en su cabecita que ella no es buena para dibujar, porque el dibujo de su hermana le hizo más feliz a su mamá. Así interpretó esa niña y no quiso hacer tarjetas. Eso sería cuando ella tenía más o menos 4 o 5 años
Y cuando trabajamos este evento, ella tenía alrededor de 19, 20 años. Y después que hemos desprogramado esa creencia, ella hizo una tarjeta hermosa, 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 verdaderamente hermosa, que es más, me la regaló a mí por mi cumpleaños. Y en ese momento ella pudo darse cuenta de cuántas cosas bloqueó en relación a la creatividad por esa creencia que grabó cuando era pequeñita, que ella no era buena para dibujar. Y también las generaciones anteriores tenemos muchos bloqueos en ese sentido, nos cohibieron mucho y limitaron nuestra creatividad. Recordemos que además que la educación estaba basada en, primero, siempre lo más importante han sido las notas, ¿no? Y yo recuerdo claramente que cuando yo era niña, si eras bueno para matemáticas, eras inteligente. A partir del razonamiento lógico, que claro, era lo único que se conocía en ese entonces, determinaban tu inteligencia. Entonces, el que era buen alumno y tenía buenas notas, era el inteligente. El que le costaba multiplicar, el que no se aprendía las tablas, al que le costaba expresarse, era el poco inteligente. Fue muchísimo tiempo después, que estaremos hablando alrededor de 15, 20 años, que se empezó a manejar el concepto de las inteligencias múltiples. Y te dejo aquí también este pequeño mensaje para que tengas mucho cuidado si tú eres padre, abuelo, madre, que tengas mucho cuidado en cómo aprecias la capacidad de un niño. Como te digo, antes importaba que seas bueno, si eras bueno para matemáticas, eras pero el más brillante, el más inteligente. Pero si eras bueno para dibujar, si eras el más solidario de tu grado, si eras de ese buen amigo que estaba con todos, con el que todos contaban, el divertido, ese no tenía valor, porque era un vago, era el indisciplinado, era el que estaba conversando con todos, ¿no es cierto? Una vez que tienes claro esta grabación que tenemos en la mente que forma nuestras creencias por la historia que te acabo de contar, analiza qué relación tuviste tú con una persona que sufre de ansiedad. Tal vez alguien en tu entorno cercano, tal vez viste a alguien que sufrió un ataque de pánico, alguien que no se podía controlar. Evidentemente, puede que no lo recuerdes, incluso pese a haberlo experimentado. ¿Por qué? Porque si viviste una situación así cuando tenías 7 años y ahora tienes 40, es un poco difícil que la recuerdes. Incluso porque el cerebro tiene un mecanismo que hace que ocultes, podríamos decir, esa información que no solo no es necesaria, sino que además te causa algún tipo de daño, algún tipo de malestar. Pero si tú buscas, averiguas, no sé, con la gente de tu entorno, a tu mamá, a tu tío, alguien mayor que tú, preguntas si alguien en la familia padecía de ansiedad, vas a tener un poco de información que te va a permitir ir profundizando en tu interior. Y ahora vamos a buscar las creencias en relación a algunos de esos síntomas de nuestra ansiedad, como por ejemplo el miedo. Cuando tú padeces de ansiedad, tú sientes miedo, tienes miedo de morir, tienes miedo de exponerte, puede ser a un lugar con muchas personas, o tienes miedo de salir a la calle, tienes miedo de que te asfixies, que te dé un ataque de ansiedad cuando estás en la calle, tienes miedo de salir al parque con tus hijos porque ¿qué va a pasar si te pasa algo? No te sientes seguro. Te sientes seguro únicamente cuando estás en casa. De igual manera, busca en tu mente qué crees tú sobre el miedo. ¿Qué ideas tienes sobre el miedo? ¿Qué experiencias viviste a lo largo de tu vida en relación al miedo?
¿En qué momentos de tu vida sentiste muchísimo miedo? Por ejemplo, cuando has tenido un accidente automovilístico, es algo que te causa miedo. Si tú ves que viene un carro en dirección contraria, que está rebasando por el otro carril y que lo tienes casi frente al tuyo, seas el conductor o seas uno de los pasajeros, te da miedo. Piensas que te vas a morir, por supuesto, porque, ay, no, ves el carro ahí cerquita y si es que has vivido esa experiencia, puedes entender lo que te estoy diciendo. ¿En qué momentos de tu vida experimentaste miedo? Quizás eras pequeño y viste en la televisión, tus papás estaban mirando el noticiero y sacaron una noticia de que un hombre avalió a alguien en un lugar. Y tú pensaste, ¡ay, qué miedo estar ahí porque podría morir! Esos pequeños episodios aparentemente inocentes, oímos las noticias, ¿no? Y ahora ya hay una tendencia diferente, pero yo me acuerdo que para mi abuelita, para mi mamá, para mi papá, era súper importante oír las noticias. Tenías que estar informado y los niños escuchan. Yo no me acuerdo realmente cómo eran las noticias antes porque era algo a lo que no le prestaba atención. Pero sin duda yo creo que eran también como son ahora, un poco sensacionalistas. También a ellos les interesa desde luego aumentar el rating, ¿no? Ellos necesitan que más gente les esté viendo y tenemos ese morbo, le vamos a decir, de querer saber qué pasó sobre las cosas malas, ¿no? Porque si nos dicen que asesinaron a alguien en tal lugar, queremos saber cómo fue el asesinato, qué fue lo que pasó. Entonces, tus papás escuchaban el noticiero como era algo natural, digamos, normal, tenías que saber lo que estaba pasando. Y tú escuchaste una noticia que te hizo sentir miedo. Aparentemente no pasa nada, ¿no es cierto? Si los adultos están escuchando y el niño oye, como dije hace un momento, se subestimaba mucho, todavía se subestiman muchas cosas a los niños, mi opinión muy personal y mi lectura desde mi trabajo, desde mi aspecto profesional, porque yo puedo ver de qué manera se afecta a un niño con cosas que son aparentemente sin importancia. Entonces tú grabaste miedo de salir a la calle. Tienes una creencia sobre el miedo. Salir a la calle es peligroso y a mí me da miedo salir a la calle por eso. El miedo es parte de nuestra naturaleza. Es una emoción básica, como ya hablamos en nuestro cuerpo energético cuando hablamos de las emociones. Y si no escuchaste esos programas, ve a mi canal de YouTube, Tatiana López Coach. ¿Para qué nos sirve el miedo? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es su propósito y para qué nos ha servido? ¿Es necesario? Por supuesto que sí, porque si no tuviéramos miedo, nos aventaríamos a un precipicio pensando que podemos volar o pensando que vamos a dar un salto espectacular y no vamos a tener ninguna consecuencia negativa. Es necesario ese miedo para cuidar la especie, para cuidar nuestra supervivencia. Pero en determinadas circunstancias, ese miedo llega a ser demasiado grande y nos paraliza y no nos permite avanzar. Entonces, de igual manera, busca en tu mente esos momentos en los que sentiste miedo, porque poder identificar esos momentos te van a dar a ti información. Y la información, el conocimiento, nos dan poder, nos permite acceder a una información valiosa para cambiar nuestras creencias, para reemplazarlas con creencias que nos den poder. ¿Cuándo puedes haber sentido miedo también? Por ejemplo, cuando eras pequeñito y tu papá se enojó, tu mamá se enojó y te gritó y te dijo algo feo. Te atacó de cualquier manera, con un golpe, con unas palabras hirientes. Y tú tuviste miedo. ¿Por qué? Porque te sentías indefenso. Claro, un niño es indefenso, desde luego que sí.
Y a veces los adultos nos enojamos y no medimos cómo manifestamos ese enojo de manera desmedida. ¿Por qué? Porque también tenemos una grabación que hace que reaccionemos de esa manera. Y te voy a poner aquí otro ejemplo que te ilustre un poquito más de esto de cómo grabamos la información y cómo la empleamos. Vamos a imaginar que tu mamá está contigo en un restaurante, están tomando un refresco y llega tu papá. Tienen una conversación, pero tu papá se enoja y grita y da un golpe fuerte en la mesa y el vaso de cristal se cae y se rompe y tú sientes miedo. ¿Por qué? Porque tu papá está siendo violento. Es una agresión, aunque el golpe sea en la mesa y no sea sobre ti ni sobre tu mamá, está expresando un malestar con una fuerza desmedida, ¿verdad? Él podía simplemente decir unas palabras y retirarse, pero lo que él hizo fue dar un golpe, demostrar su poder en cierto modo, o demostrar que él es el que quiere o tiene la razón. Tu mente, ¿qué está grabando en ese momento? Tu mamá se pone a llorar y tu papá gana, vamos a decir, la discusión. ¿Cómo interpreta tu mente de niño, tu mente inconsciente, esa situación? ¿Quién de los dos ganó? ¿Tu papá o tu mamá? Obviamente, la que está llorando perdió. Ganó tu papá. Eso significa que tu papá es el fuerte. ¿Y quién sobrevive? El fuerte. Entonces tú aprendiste en ese momento que tú debes comportarte como tu papá, imponerte, expresar con fuerza tu opinión y si es necesario dar un golpe fuerte en la mesa para que se sienta que tú eres el fuerte, porque el fuerte es el que sobrevive. Eso quedó grabado en tu inconsciente. Tu papá se va, tu mamá se calma, deja de llorar y te vas a tu casa. 20 años después, cuando estás discutiendo con tu esposa, tu inconsciente tiene una grabación que te dice que el que gana es el fuerte y tú quieres ganar esa discusión y haces lo mismo que hizo tu papá. Das un golpe fuerte en la mesa, alzas la voz y tu esposa se pone a llorar. Tú sobreviviste porque lograste imponer. Media hora después de que dramatizaste eso que viviste de niño con tu esposa, dices, pero ¿cómo hice semejante cosa? Yo no soy violento. Yo no quería dar ese golpe tan fuerte sobre la mesa. No entiendo por qué reaccioné así. Lógicamente, no entiendes, pero tu inconsciente solamente quería demostrar quién era el fuerte. No te pierdas la próxima emisión para que sigamos conociendo la profundidad y la inmensidad de tu mente, de tu cuerpo psíquico. Hemos llegado al final de este programa, cuyo propósito es ayudarte a recuperar tu tranquilidad para que vuelvas a ser tú, retomes tu vida y transformes tu experiencia dolorosa en una oportunidad de aprendizaje que te convertirá en tu mejor versión y te permitirá vivir en plenitud emocional. Te invito a seguirme en mis redes sociales donde me encuentras como Tatiana López Coach. En mi canal de YouTube encontrarás las grabaciones de los programas de Dile Adiós a la Ansiedad. En Facebook y TikTok encontrarás contenido de valor, al igual que en mi cuenta de Instagram, en donde puedes enviarme un mensaje por interno con la palabra taller si quieres participar del taller de terapia holística gratuito en el que vas a conocer mis 4 pasos para decirle adiós a la ansiedad causada por la pérdida de un ser querido, sin pastillas ni citas interminables con el psicólogo. Soy Tatiana López y te espero en mi próximo programa para que sigas aprendiendo más sobre la ansiedad. Gracias por permitirme acompañarte en este espacio. Te mando un abrazo con amor y gracias por permitirme tocar tu vida. Esto fue Dile Adiós a la Ansiedad, un programa que siembra una semilla de esperanza en tu corazón. Los esperamos en la próxima edición porque todos queremos vivir en paz.